se acaba de trinar el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, Lucas, diciendo que acaba de colgar el teléfono con Vladimir Putin? Sí, señora. Esta mañana Vladimir Putin había rechazado de tajo un posible cese al fuego en Ucrania y había descartado de momento una cumbre con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De hecho, acusó a Zelensky de estar apostando por el terrorismo contra objetivos civiles en territorio ruso. Pues acaba de poner un post en su red social Donald Trump, Camila, donde dice que acaba de terminar una conversación telefónica con Putin que duró aproximadamente de 1 hora y 15 minutos. Dice que hablaron sobre el ataque de Ucrania contra aviones rusos en tierra que nos estaba contando ayer Gonzalo, así como varios otros ataques que se han producido por parte de ambos bandos. Fue una buena conversación, dice Trump, pero no una conversación que conduzca a una paz inmediata. Putin además afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque contra los aeródromos. También dice que hablaron sobre Irán y el hecho de que el tiempo se agota en cuanto a la decisión que debe tomar respecto a las armas nucleares. Y es que sobre eso que usted dice que Putin le respondió a Trump que va a tener que responderle a Ucrania, y yo no sé si a Occidente, sobre ese ataque con drones, que ha sido como el mayor ataque que Ucrania le ha propinado a Rusia en estos 3 años, como lo hablábamos ayer. Es que quiero saludar al profesor de la Universidad Nacional, Carlos Patiño, que tiene un libro, y hemos hablado ya con él sobre este tema, que se llama Guerra en Ucrania. Si efectivamente esta respuesta de Putin puede generar una amenaza para Occidente, porque ya el Reino Unido está diciendo nos tenemos que preparar, y Alemania también. Profesor Patiño, bienvenido, gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Hola Camila, buenos días. No, la respuesta es que llevamos 3 años realmente sobre el borde de una crisis de carácter global y cada vez más se va desmontando las pretensiones o las premisas que Donald Trump había establecido de llegar a un acuerdo de paz rápido y definitivo entre la guerra entre Rusia y Ucrania, dada la invasión de Rusia a Ucrania y esta agresión constante. Y lo que Ucrania ha mostrado es que tiene una capacidad de autonomía importante para golpear intereses estratégicos de Rusia, lo que fue el ataque contra los aeródromos entre sábado y domingo y el ataque al puente de Kerch en las últimas 48 horas. Y esto lo hizo además prácticamente sin armamento y sin soporte occidental, y lo que demuestra que la guerra va a continuar mucho más allá. Pero sobre todo, y hay que recordar, y esto no hay que olvidarlo, porque Rusia está peleando una guerra de reimperialización, de reconquista imperial, mientras que para Ucrania es una guerra de liberación nacional. Pero entonces ahí, profesor Patiño, cuando usted dice Rusia está jugando o peleando una guerra de reimperialización, es que quieren, y Putin pues como que tiene esa nostalgia de ese gran imperio ruso de los zares. Esta respuesta que dice Putin que va a dar, esa respuesta al ataque de Ucrania con los drones, ¿puede ser una respuesta exclusivamente militar hacia Ucrania o podría terminar atacando a países de Europa? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque se suponía que las armas que le daba Europa a Ucrania eran solo para defenderse de Rusia y no para atacar. Y aquí en este caso lo que vimos el fin de semana es que Ucrania atacó a Rusia, no con armas, pero sí con los drones. Atacó a Rusia con drones ucranianos y con tecnología e inteligencia ucraniana, a lo que deslinda un poco el argumento de Rusia, pero obviamente hay que recordar que es que la guerra de Ucrania es una guerra de impacto global, que arrastra necesariamente la seguridad en Europa, y en esto los países del Báltico y Polonia lo han venido advirtiendo de manera continuada y creciente, y es lo que implica también el plan de rearme de Europa. Es posible que Rusia, digamos, sobrepasara las consecuencias sobre Ucrania. Sin embargo, por ahora solo es esperable una respuesta directa a Ucrania, una respuesta contundente. Nunca hay que descartar el uso de armas nucleares. Vamos por la amenaza más o menos número 26-27 de uso de armas nucleares que hace Rusia, y obviamente lo que puede haber es una respuesta realmente masiva contra diferentes regiones de Ucrania. Hay que recordar que, por ejemplo, a lo largo de los últimos 6 meses, Rusia logró conquistar 450 kilómetros cuadrados de Ucrania y sigue en un avance sostenido y constante. Ahora, las condiciones de paz que ha planteado Rusia a Ucrania son prácticamente inasumibles, son inaceptables para Ucrania, como se han planteado desde el principio, que significan fundamentalmente la rendición incondicional de Ucrania. Profesor, ¿cómo se puede concebir que Rusia esté ganando esta guerra, dirían algunos, a merced de Occidente? El titular de la BBC hoy es durísimo. ¿Cómo Occidente está ayudando a Rusia a financiar su guerra contra Ucrania? Rusia ha recibido $900 millones por venta de hidrocarburos a países de la OTAN,
a países a nivel global, a países de la Unión Europea, y Ucrania tan solo ha recibido 250 millones de dólares en ayuda. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede suponer eso? Pues esta es parte del debate internacional que ha habido sobre si en realidad el mundo occidental está dispuesto a confrontar a Rusia o no, y parte del asunto de las discusiones que la Cancillería ucraniana ha mantenido de manera abierta y constante, el mismo Volodymyr Zelensky, es que a veces es incomprensible que por un lado haya un soporte de Ucrania para resistir a Rusia y contener la expansión imperialista de Rusia, pero por otro lado haya una especie de compra continua de crudo y otros bienes exportables de Rusia, que además los ha venido bajando de precio y ha venido vendiendo a través de terceros países y a través de buques fantasma para eludir las sanciones internacionales, y sin embargo sigue recibiendo una gran fuente de ayuda. Sin embargo, aquí hay que recordar que estamos frente a 12 grupos de alianzas muy importantes. Con Rusia están Corea del Norte, China e Irán de manera directa, y otra serie de países importantes. Y China se ha vuelto China es el gran respaldo económico de Rusia, lo mismo que la India y otros países que se han vuelto grandes compradores de crudo ruso. En este sentido, pues Ucrania realmente no tiene muchas salidas ni muchas posibilidades de moverse, y en ese sentido hay que comprender que todo lo que hace Volodymyr Zelensky es para ganar el favor de Donald Trump y tratar de mantenerse vigente en el contexto de esta guerra y de este conflicto, elemento que es realmente muy difícil, porque Rusia además ha modificado completamente su economía de guerra para mantener el esfuerzo de guerra quizás por unos próximos 3 años de manera continua, y adicionalmente hay que recordar que esa economía de guerra y todo este, digamos, ingreso y dinero que Rusia recibe le permite, por ejemplo, al día de hoy tener casi una producción de casi 3 veces más alta de munición y armamento de lo que hace todos los países de la OTAN juntos. Le hago una consulta. ¿Usted cree, profesor, que Ucrania debe dejar a un lado la idea y la intención de querer unirse a la OTAN? Digamos que tal vez entregar territorios conquistados puede ser casi que imposible de lograrlo, o de que Ucrania pueda acceder a esa petición de Rusia. Pero ¿usted sí ve factible que Ucrania se olvide de ingresar a la OTAN? No, Ucrania no se olvida de ingresar a la OTAN ni puede hacerlo, aunque Volodymyr Zelensky y el equipo de negociador lo ha planteado como una opción de estudiar no ingresar a la OTAN, pero mantener claras capacidades militares. El problema es que lo que Rusia exige es que no solo no ingrese a la OTAN, además imponiéndole a terceros países que son los miembros de la OTAN una decisión que Rusia desea, y adicionalmente le exige a Ucrania perder las capacidades militares de defensa, es decir, no renovar el reclutamiento, desmontar la ley marcial, no seguir comprando armamento occidental, no tener renovación de los armamentos que la misma Ucrania produce, y en ese contexto pues Ucrania queda prácticamente en condición de rendición. Es decir, no solo ingresa a la OTAN, sino que adicionalmente no puede tener condiciones militares suficientes para tener una condición de defensa, digamos, abierta o directa contra las acciones rusas. Profesor, yo tengo mi pregunta sobre Occidente y lo que puede significar para este conflicto el hecho de que Reino Unido, Francia y Alemania hayan levantado estas prohibiciones que tenían para Ucrania al usar las armas, el armamento, sobre todo de largo alcance que le da Occidente a Ucrania. ¿Esto qué nos puede decir? ¿Que Europa o estos 3 países podrían ya estar preparados para un ataque por parte de Rusia en su territorio, o cómo lo podemos interpretar? Hay que interpretarlo sobre los hechos, en el sentido en que no están preparados militarmente, pero están advertidos, y esto quiere decir, y esto lo decía Keir Starmer, el primer ministro británico, durante la última semana, el Reino Unido ha considerado que está en la mayor amenaza desde la Guerra Fría, y esto ha implicado una decisión de renovar completamente las capacidades militares británicas. Lo mismo está haciendo Alemania con Friedrich Merz, y hay una consideración adicional que es muy importante. Rusia permanentemente ataca todo el territorio de Ucrania, llega incluso a la ciudad de Leópolis, la que está prácticamente en todo el extremo occidental de Ucrania, y Ucrania no podía utilizar armamento para atacar dentro de Rusia. Ante el crecimiento de la amenaza, ante lo imparable de la acción rusa, se ha abierto la posibilidad de que Ucrania pueda utilizar el armamento que recibe de países occidentales para golpear los intereses y los centros estratégicos y de mando militar rusos dentro del territorio ruso, que fue lo que acabamos de ver con los aeródromos, que fue realmente un golpe pues brillante en términos militares contra Rusia y las capacidades militares rusas. Sin embargo, esto es una espiral de escalamiento muy fuerte que va creciendo,
y en realidad no hay, digamos, una especie por ahora todavía de paralización o cese al fuego. Y lo que sí hay caminando es una decisión de rearme completamente de Europa para confrontarse a Rusia y la modificación de las fronteras establecidas desde la Segunda Guerra Mundial a través de la vía militar. Pero entonces yo sé que para terminar, profesor Patiño, agradeciéndole su tiempo, que suena muy alarmista cada vez que uno dice la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y lo hemos hablado durante los últimos 3 años de este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Hay esa posibilidad hoy, después de lo que ya usted mencionó que dijo el primer ministro inglés, cuando dice estamos ante la mayor amenaza que hemos tenido desde la Guerra Fría, hasta Alemania, Francia, toda Europa rearmándose? ¿Existe esta amenaza sobre la mesa, que podamos entrar a una tercera guerra mundial después de lo que pasó este fin de semana? Pues Camila, yo no lo quisiera decir mis palabras, quiero citar al ex canciller de Lituania, Gabriel Landsbergis, que viene advirtiendo de realmente una amenaza directa de tropas rusas y bielorrusas sobre el Báltico y Polonia. Lo mismo viene diciendo Finlandia y los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Finlandia, de la posibilidad de una expansión de la guerra mucho más abierta y mucho más directa. Esto además acrecentado por la posición ambigua de la administración de Donald Trump frente a Rusia. Pues es el profesor Carlos Patiño de la Universidad Nacional, que precisamente tiene un texto y un libro publicado sobre este tema que se llama Guerra en Ucrania. Profesor Patiño, como siempre, gracias por conectarse con nosotros aquí a los micrófonos de Blue Radio. A ustedes, muchas gracias. Es que por esto que dice el profesor Patiño, Gonzalo, es que ayer cuando arrancábamos programa decíamos el fin de semana de las cosas más graves que sucedieron, o pues graves en lo que significa en términos geopolíticos, fue ese ataque con drones y esa operación telaraña que pudo ejercer Ucrania sobre Rusia. Sí, Camila, yo creo que el mundo está a la expectativa de cuál va a ser la respuesta de Rusia ante ese ataque. Lo mencionábamos ayer, lo repetimos el día de hoy. Medvedev, el ex primer ministro, en este caso presidente de Rusia, dijo que Ucrania va a sufrir las consecuencias. A merced de eso hay reuniones, se sientan en Turquía, logran acuerdos de intercambio de prisioneros, pero más allá de eso, digamos, estamos a la espera. Erdogan y Trump están empujando a que se logre un cese al fuego, pero yo sí le digo algo, al igual que coincido con el invitado, Rusia no se va a quedar quieta, sobre todo con el ataque que sufrió el día sábado. Muy difícil, y después de 1 hora y media nos dijo Lucas que fue que hablaron Putin y Trump, y ahí Putin pues no va a dar su brazo a torcer. La situación en Europa está complicada.